pasamos con Hegel, con su sección el día de hoy. ¿Cómo estás, querido Hegel? Te saludo. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Después de una semana de haber pues tomado un poquito de descanso y de Te di tiempo extra. vacaciones Sí, por supuesto, voluntarias. un poquito. Te di Pero aquí estamos. vacaciones involuntarias, pero ya venimos con toda la actitud, pero no has descansado ayer ayer con tu cápsula que nos has hecho todos los días para este noticiario y también pues el trabajo que siempre está presente contigo en tu canal y el gran labor que también haces desde tus trincheras y que pronto viene un libro que claro que hablaremos de él en este espacio. Y bueno, sigues trabajando y siempre por el bien de la comunicación. ¿Cómo estás, Hegel? ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Muy bien, Pepe, muchas gracias. El tema de hoy, pues fue a petición del público. Ya lo estábamos pensando la semana pasada, pero pues no se pudo. Esta ocasión vamos a hablar un poquito y fíjate que recapitulando de todo lo que ha venido sucediendo en el programa, podemos visualizarlo desde un momento en el que justamente ya pasaron 7 años a partir pues de una nueva iniciativa de cambio de proyecto de nación y lo podemos visualizar muy bien desde el fútbol, ¿no? Creo que antes el fútbol sí estaba muy marcado y muy utilizado incluso para poder pues ser una gran herramienta de control de masas. No sé si ahorita hayas sabido, tengas un poquito de conocimiento al respecto sobre por qué fue que se decidió al final el fútbol y no el béisbol en México para las transmisiones en televisión. No sé. ¿Ni idea? Está No, interesante ni el idea. aspecto. No. Yo en deporte sí estoy medio hueco, ¿eh? Pero No es acá lo mi estamos viendo fuerte. un poquito desde el aspecto geopolítico, ¿no? Incluso desde el aspecto social, ¿no? No tanto como cuánto quedaron los partidos ayer. Entonces, fíjate que hacia el año de los 60, cuando empezaba la televisión a color, y México consumía muchísimo béisbol. Yo creo que si le preguntamos a nuestros abuelos, perfectamente entendían lo que era el béisbol, y por ahí viene ese choque de la cuarta transformación con el fútbol, de que si bien pues no lo puede dejar a un lado por completo, pues sí hay una cuestión ahí donde tratan de estar olvidándolo lo suficiente y retomando el béisbol. Bueno, ¿por qué sucede? Porque el fútbol te da tiempos definidos. 1 hora y media del partido, sus 45 minutos de descanso, sigo sus 15 minutos de descanso y 15 minutos de comerciales. 2 horas, tienes un programa bastante bueno para organizar en los horarios televisivos. Sin embargo, con el béisbol es distinto. El béisbol puede durar 2 horas, puede durar 3 horas y media, puede durar 4 horas. Una entrada puede durarte media hora, puede durar 5 minutos. Entonces, no había un orden muy claro como para poder utilizar a este deporte que fuera el béisbol, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Como mercancía comercial. Sin embargo, pues con el fútbol sí logramos verlo desde ese estilo y naturaleza. He ahí, pues, este ligero manera de entender, pues, cómo funcionó el país desde hace 70 años prácticamente, cómo ya tenían bien previsto y visualizado hacia dónde querían que se dirigiera el país y hacia dónde querían que se dirigiera, pues, la narrativa nacional, ¿no? Y fíjate que por ahí también hay algo bien interesante en el hecho de lo que estábamos platicando, ¿no? Lo que estabas platicando hace rato con el invitado, el cómo pues muchas personas están olvidadas, exactamente, no están olvidadas en una idea donde pues solo se la pasan bailando, se la pasan en el antro, se la pasan viendo quién va ganando o quién va perdiendo, o si robaron un gol o si robaron un partido, pero no aterrizamos fundamentalmente las cosas que realmente necesitamos ver, que es una crítica y una cuestión reflexiva. Y acaba todo esto en que justo el fútbol en particular despierta grandes emociones y sensaciones dentro de nosotros como audición, ¿no? Como gente que ve, como gente que mira el espectáculo. Dentro del fútbol sucede mucho esta cuestión donde nos crean narrativas de intereses privados, ¿no? Hay una cuestión igual por ahí bien interesante, que dentro de estas narrativas privadas llega a Sí. haber pues ya prácticamente en las casas de apuestas alguien
muchísimo más puesto y manejado, ¿no? Que tiene prácticamente el 90-95% de los equipos de fútbol, y por ahí llega a haber un equipo medio perdido que trata de resistirse, ¿no? A no ser parte de estas casas de apuestas y de estas televisoras que ya todo lo están, pues, globalizando, ¿no? Entonces, de alguna manera, si hay como un nacionalismo soberano del fútbol, está muy interesante eso, pero lo importante y la cuestión aquí, estamos más preocupados muchas veces por estar viendo los partidos, por estar defendiendo intereses de gente que tiene dinero y de que a nosotros ni nos va ni nos viene si gana un equipo, solo nos quedamos ahí con pues con la estrellita y vas a gastar 1,500 pesos, 2,000 pesos, así $100 en una playera de la siguiente temporada, y a quien le está haciendo el caldo gordo muchas veces es justo a estas personas que están tratando de introducir una idea de proyecto de nación privada y con un autonomismo estatal hacia nosotros, que justo, pues ya hay una gran mayoría que está tratando de visualizar el cómo podemos ir construyendo un nuevo país desde un enfoque democrático, desde un enfoque participativo, desde un enfoque crítico y reflexivo. Sin embargo, sigue por ahí todavía pesándonos esta dura realidad donde el fútbol pues sigue dándonos mucho de qué hablar por gracia o desgracia, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, si podemos continuar con la información, este tipo de personajes ficticios, ¿no? Narrativos, que bueno, o sea, digo, sí son personas reales, pero, pero bueno, en aquí lo manejamos más como, sí, justo, esta cuestión donde las personas las hacemos un mito, ¿no? Donde tenemos jugadores que los visualizamos como grandes personajes, los visualizamos como gente de bien, ¿no? Donde justo pensamos que un gran jugador portugués llega y en una conferencia de prensa quita un refresco de una marca importante y lo estamos viendo como que este personaje está tratando de evitar a la industria azucarera, cuando de alguna otra manera también podría estar muy marcado que fuera incluso un mismo comercial de la industria refresquera hacia esta figura del deporte. Pudiera funcionar perfectamente de esa manera. No hay que perder las pautas. ¿Y por qué lo digo? Porque este personaje, que yo creo que todos sabemos de quién me refiero y que es portugués y que la verdad pues ya tiene más fama de la que debiera, muchas veces hubo un momento, hubo una ocasión, por ejemplo, donde este personaje agarró y le azotó el celular a un niño autista en un partido de fútbol. Entonces son todas estas cosas que tiene la mercancía deportiva y que no visualizamos y que no analizamos y que nos quedamos en un aspecto muy banal donde decimos, es que el deporte es bueno y es importante. Sí, sí lo es, claro, hay que seguirlo haciendo, pero es más importante practicar el deporte desde dentro de uno mismo a estar visualizando figuras deportivas que pues incluso más que aportar están teniendo más, pues nos están retrasando más, ¿no? Y acá, como lo estamos viendo, obviamente ya saben que todo lo estamos viendo desde, como lo dice Pepe, con este nuevo libro que va a salir en un par de meses, tampoco se me vayan a apresurar tanto, vayan esperándolo y pensándolo, desde este enfoque neuropsíquico que tenemos por ahí adelantito en esa imagen, justamente, como tenemos esta que es el módulo del intérprete, que es el área donde se crea la producción del lenguaje. Y si vemos perfectamente a nuestros tíos que se han aventado el fútbol en las noches o vas a un estadio y como dicen, oye, están hablando con la pantalla, ¿no? Oye, pásale el balón para allá, pásale el balón para acá, regrésala. ¿Cómo lo hiciste así? Compadre, no estás en el terreno de juego, ¿no? O sea, ponte a disfrutarlo si es que lo quieres ver, pero creo que esa es la finalidad que tiene el fútbol, hacer un deporte incluso hasta tan básico y tan banal, donde viene nada más rebotando la pelota de uno y otro lado y no hay muchísimo más allá que explotarle. Digo, los directores técnicos también tendrán su ingenio y lo que ustedes quieran, pero ahí es donde viene, por ejemplo, la magia del béisbol, que el béisbol es muy estadístico. Entonces ahí sí nos puede dar información específica y precisa sobre cómo se comporta X o Y jugador en el terreno de juego. Sin embargo, el fútbol es el deporte de la apuesta, o sea, cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Lo hemos visto incluso hasta en temas internacionales, dentro de lo que sucede con Leonardo Messi. Ahí sí, sí, ya le dije el nombre. No, es cierto, me equivoqué, era Maradona. Cuando ganó Argentina, gana el Mundial. Y sí, muy bien, Argentina, celébralo. Ahorita con Milei está pasando lo mismo, patrones de conducta. ¿Qué sucedió?
les quitan las Islas Malvinas, ¿no? Dentro de esta Commonwealth. Entonces, por ahí es donde pesa muchísimo el fútbol, ¿no? Lo podemos ver incluso en México mismo, con el sismo del 85, inmediatamente llega el Mundial del 86, ¿no? Tenemos igual la represión del 68 que viene acompañada con los Juegos Olímpicos y posteriormente con un Mundial de fútbol, ¿no? Al día de hoy sí estamos llegando a una cosa bien interesante y bien particular, donde México pues está siendo parte, ¿no? De este siguiente mundial de fútbol, donde déjenme decirles, la FIFA es uno de los organismos con más poder en el mundo. Y yo creo que es tan importante que ni siquiera lo visualizamos, ¿no? Visualizamos al Vaticano o visualizamos a las mismas industrias refresqueras, pero no vemos la FIFA como todo este organismo que puede meterse a través de distintos países, que puede ir viendo dentro de 5 o 10 años más o menos hacia dónde ir tirando la jugada en los mundiales y dónde ir haciendo la derrama económica y dónde ir pudiendo meterse en los contrapuntos. Ahorita, ¿qué es lo que les está sucediendo mucho justo con todas estas situaciones que está proponiendo Donald Trump hacia el Mundial de Fútbol del siguiente año? En que está en veremos, la verdad yo lo veo muy difícil, he estado viendo por ahí que como medio que lo están señalando, pero lo dudo mucho, que mencionan cómo es que Estados Unidos posiblemente pueda perder varias áreas, varios lugares donde pueda participar en los juegos. ¿Por qué? Porque como están metiéndose mucho hacia las redadas, ¿no? De los Sí. migrantes y todas estas situaciones, se les haría un poquito complicada el poder tener juegos porque pues van a llegar muchos países internacionales que tendrían problemas de visas diplomáticas dentro de estas áreas. Lo veo complicado, la verdad me parece difícil, pero pues no deja de estar por ahí el tema, ¿no? Y más que verlo como que un Estados Unidos esté, como lo menciona acá Libero, boicoteando, creo que justo, ¿no? Más bien es la FIFA tratando de apoyarse en estas narrativas mundiales con un gobierno estadounidense manejado a través del dólar, donde pues se manejan como quieren, cuando quieren, hacia donde quieren, y muchas veces nosotros, pues desde un contexto más social y Sí. menos capital, pues no entendemos hacia dónde quieren desarrollar todas estas narrativas, ¿no? Entonces, pensando que estamos criticando, más bien le estamos haciendo el caldo gordo a lo que no quisiéramos que sucediera. Y ¿Cómo está ves? interesante porque se da en el momento de que ya en un año será el Mundial. ¿Qué papel también va a jugar en ese sentido, no? ¿Tú cómo lo Sí, ves? sí, sí. Sí, por supuesto. Pues yo lo pensaría más en el hecho de, digo, no es la primera vez que sucede y esto nos habla No. de las dificultades, ¿no? Que incluso ya tiene una organización de un mundial donde pues ya va a ser de aquí para el Real, de aquí para hasta donde acabe, ya va a ser este vínculo de distintos países jugando un mundial y ya no va a haber una sola sede organizando, ¿no? Creo que estas son parte de las consecuencias de las que nos hablaban de una nueva realidad, ¿no? De una nueva, sí, realidad después de esta crisis de salud que vivimos hace unos 5 años. Entonces, pues es interesante ver cómo justo Estados Unidos todavía tiene esta oportunidad de adentrarse, porque permíteme comentarte, lo estaba pensando hace un par de días, no sé si llegaron a ver algunos de ustedes, los que fueran de nuestra generación, o tú mismo, querido Pepe, los supercampeones. Bueno, ¿No llegaste a escuché de verlos? ellos, pero no los vi. Medio supiste, ¿no? No, Bueno, te digo que yo no soy así muy futbolero. haz de cuenta que los supercampeones es pues un cómic, una caricatura de Asia, de Japón, si no me equivoco, hay que nos corrija si alguien sabe, pero lo importante no es eso, lo importante es que es una manera, fue de hace 20, 25, 30 años esta caricatura dentro de Oriente, entonces, más que nada fue una manera de Oriente de ir adentrando esta cultura del fútbol, ¿no? Es para atacar desde adentro porque hace 30 años, pues Oriente no figuraba tanto dentro del fútbol. Justo es cuando vas metiéndole este tipo de ideas a la población dentro de, pues sí, como gestor del país, ¿no? Como quien reparte las cartas en el país, dices, ¿por dónde está yéndose pues la narrativa de las otras partes del mundo y cómo podemos nosotros introducirnos a esas partes e ir haciendo el caldo un poquito más gordo desde nuestro país, ¿no? Evidentemente el fútbol surge
mucho en Europa, hay varios tradiciones. Por ejemplo, en Pamplona era muy fuerte, se sentaban en una plaza y pues ya ves, ahí salen los toros, ¿no? Entonces se agarraban a golpes fuertes jugando fútbol, ¿no? Tenemos otro lado en Inglaterra, por ejemplo, donde todavía sigue habiendo estas tradiciones de aventar el queso y todos siguen persiguiendo el queso, pero también estaban estas otras ideas donde competían unos poblados con otros y entonces iban pateando un balón de un pueblo a otro a ver quién anotaba gol, ¿no? Por ahí se supone que se justifica esta idea del fútbol. Sin embargo, pues donde sí empezó a pegar duro el fútbol fue a partir de, y es que ahí soy de Pachuca y es donde veo que es que Pachuca no tiene más, pero ni siquiera eso tiene, ¿saben? Pachuca se habla como la cuna del fútbol, el moderno, y se supone que pues es como que el primer equipo que inaugura el fútbol aquí en México, ¿no? Pero si te pones a ver incluso equipos de Brasil, equipos de Uruguay, equipos de Sudamérica, son más antiguos incluso que el mismo Pachuca, incluso el equipo del América tiene muchísimos más años que el club Pachuca, ¿no? Viéndolo desde esos sentidos. Bueno, lo importante aquí, y lo que sí podemos entender, es de que Pachuca es una ciudad minera. Entonces el minero, evidentemente, pues primero llegó en barcos y primero jugó fútbol en las playas, ¿verdad? Pero ya que llegan acá, justo ya llegan con esta idea de meter cerveza, de meter fútbol y de entonces ir quitando, Y pues esa es ya una la... combinación, medio terrible, ¿no? Porque, Sí, pues, bueno, no sé si tenga que ver, pero pues ya viste los golpes que se han dado en los estadios, ¿no? Y sí, claro. hemos sido testigos que en el Estadio Azteca, ¿cuántos accidentes no ha habido? Y más cuando juega el América y por las pasiones, ¿no? Que generan, ¿no? Por decir un partido, ¿no? Yo no soy de Sí, sí, sí. partidos, ¿no? Pero Sí, si yo tuviera que irle a uno, pues le iría a las Chivas, ¿no? eso es todo. Pero no soy así mucho de partidos. No, fíjate que incluso hay un equipo, me gusta mucho, digo, esto no deja de ser injerencia geopolítica dentro de Inglaterra, ¿no? Pero incluso desde ese aspecto, hay un equipo que me agrada mucho, justo porque tiene bases muy sociales, muy, muy plausibles, que insisto, pues no deja de ser mercadotecnia, pero es el Liverpool, donde vienen los Beatles, ¿no? La ciudad de los Beatles, el puerto. Y fíjate que, pues últimamente les costó mucho trabajo ganar copas, habían quedado retrasados. Bueno, a lo que quiero ir es que fue hace como un mes, más o menos mes y medio, la gente estaba ahí celebrando, estaba en la fiesta, había mucha gente dentro de las calles y a un conductor se le ocurre acelerar y pisar a los transeúntes porque estaban ocupando las calles, ¿sabes? Entonces, incluso hasta en el mismo Inglaterra, que es el gestor, por supuesto, lo tienen que estar viendo, ¿no? Mucho del fútbol ha sucedido en donde se han tenido que ir regulando muchísimas cosas, como la capacidad de un estadio, ¿no? Han caído suficientes destrozos, ¿no? Se han caído sillas enteras, ¿no? Donde están los estadios y han muerto cientos de aficionados. Entonces, pues justo es eso de o es negocio, o es deporte, o es entretenimiento, o es cultura, o qué es. Y evidentemente la corrupción está por todos lados, ¿no? Al punto en el que incluso Sí, en estos últimos años han tenido que ir delimitando que no puede terminar un mismo dueño con dos equipos en la final. Pues sí, porque decide quién gana y quién pierde, ¿no? Tan así ha llegado el punto. Pero bueno, eso por el lado del fútbol. Por el lado de las alertas neurocíticas, sí, obviamente, vámonos sabes ya que con la alerta estamos, neurocítica. sí, vámonos rápido acabándola para irnos despidiendo. Y esta vez, no sé si te hayas enterado, tuvimos el asunto de los aviones de Brasil hacia Sí, Mexicana de Aviación. ahorita voy a hablar de eso, ahorita Ah, terminando mira, contigo. Qué bueno que hables con eso para yo cerrarlo. sí, nos vamos introduciendo. Y va por ahí el asunto, ¿no? Para empezar, por ejemplo, viene de parte de Brasil, ¿no? Y otra de las cosas que se está señalando mucho, evidentemente, hay mucho recurso que ha estado en deuda dentro de Mexicana de Aviación, sí, pero lo importante aquí es esa fuerza narrativa que está generando México a través del mundo y cómo es que llega a México y señala específicamente que ya puede ser autosustentable. Lo interesante, como lo estábamos hablando, pues en este año, ¿no? En este día que estamos celebrando los 7 años de esta nueva transformación y lo hemos visualizado, cómo puede ser tan fácil el que se acabe con un solo, en el que un sexenio pueda determinar y pueda sacar la privatización de muchísimas empresas paraestatales, incluso estatales, pero justo cuando
el Estado quiere recuperar una empresa a la que puede funcionar y puede acceder, ahí nos cuesta mucho, mucho trabajo, al punto en el que se le han estado metiendo millones y millones a Pemex, se le ha estado metiendo millones y millones a Mexicana de Aviación, y el problema específicamente es ese, que muchas personas, por querer denostar al gobierno y por querer hacer una crítica, se la pasan señalando errores que justo tendríamos que estar viendo la manera de aterrizarlos, de entenderlos, hacer que Salinas Pliego, por ejemplo, pague sus impuestos. ¿Para qué? Para que tengamos un capital y podamos desarrollarlo a las necesidades del país, para que de esa manera sea más fácil incluso que podamos tener un transporte público mexicano con pues una facilidad económica a la que podamos desarrollarnos e involucrarnos. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Es buena introducción? Muy buena introducción porque es importante entender lo que es Mexicana de Aviación y lo que tú bien dices, los intentos de la oposición de criticar y denostar esta empresa, y ella y la presidenta Claudia Sheinbaum hace énfasis de que debe de garantizarle el derecho a viajar a las y a los mexicanos, y es muy importante. Como siempre, muy bien, querido Hegel, un gusto poder platicar contigo y seguiremos en contacto contigo mañana. Mañana nos mandas tus cápsulas y tus redes sociales y tu programa del jueves, porfis. Por supuesto, muchísimas gracias. Síganme como Neuropé Sitio, ahí lo tenemos anotado en la esquina inferior izquierda. Búsquenme principalmente en YouTube, estamos más movidos, ya estamos entendiéndole mejor cómo funciona todo esto. Y bueno, pues aquí con Pepe tenemos un poquito los tiempos encima. Sin embargo, todos los jueves a partir de las 9 de la noche estamos tratando de pues, seguir introduciendo estas alertas neuropsíticas y más que nada, pues ya hacer este diálogo en donde podamos leer mejor los mensajes, podamos participar mejor, podamos desarrollar más las ideas, siempre y cuando obviamente les traigo ideas ya más específicas sobre neurociencias. Pero, sin embargo, en todas las redes sociales pueden encontrarme como Neuropé Sitio y Hegel Rivera, ahí estamos subiendo material. Suscríbanse, denle like. Y ahí vamos a estar contigo, querido Hegel, con más noticias y todo. Y sí, los tiempos, yo tengo, y me lo han dicho muchas personas, si te das cuenta, tú has colaborado en diferentes espacios. En el mío, si te das cuenta, yo ya traigo como, no te diría que la maña porque no es maña, pero sí traigo ya el pulso de la televisión. Entonces traigo los tiempos y como, pues ya me acostumbraron a escaleta y a tiempos. Está bien, la verdad está bien. Entonces yo ya soy así de tiempos y a veces sí me dicen, ay, ya cortaste a esta persona, porque manejo así los tiempos, ¿no? Si no, vamos a hacer un programa de 5 horas. Como en la televisión no se nota eso, ¿no? En YouTube es más fácil verlo. Está interesante. Es más fácil verlo. En la tele se te va rapidísimo. Luego a ver si hablamos de eso también. Me parece. La siguiente semana les voy a estar trayendo un tema muy bueno. Ya lo verán. Espérenlo. Vamos a estar al pendiente, querido Hegel. Mando un abrazo. Igual. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pasamos a más información.